Son empresas, así que no pueden perder elecciones. Son grandes empresas, así que no reciben muchos insultos en el Congreso, tampoco en los medios de comunicación. Son empresas, así que tienen el dinero. Los políticos cambian, ellas no. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: corrupción. Las constructoras nunca dimiten. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Las revelaciones del caso Koldo, caso Ábalos, que ahora implican a Santos Cerdán, han provocado en el gobierno una crisis política que puede tumbar al Ejecutivo, o al menos que la oposición intenta aprovechar. Esta es la bancada del Partido Popular pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, casi a patadas contra sus escaños. Hay ruido al ataque y también hay una defensa encendida. Hay mucho en juego. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. Con réplicas, contrarréplicas, páginas y páginas, horas y horas de televisión y cobertura periodística, no sabemos hasta el último detalle de la corrupción del PP. Por ejemplo, que un hombre disfrazado de cura intentó entrar en casa de Luis Bárcenas para llevarse discos duros que incriminaban al partido. Y no sabemos hasta el último detalle de la corrupción del PSOE. Bueno, de hecho, no sabemos hasta el último detalle de la mujer que estaba en casa de Ábalos durante el registro de la Guardia Civil y que se escondió un USB en el pantalón. Pero no sabemos tanto, no se habla tanto del otro protagonista necesario para cualquier trama de comisiones: las empresas. En estos casos, casi siempre, empresas constructoras que pagan a cargos públicos para conseguir millonarios contratos con la administración. Los políticos cambian, hasta dimiten por corrupción, pero las empresas siempre están ahí. Están, desde luego, en el caso Santos Cerdán. Que no voy a decir, el papel lo aceptamos y lo vemos. Vale. 50 me quitas vos, que son la Rioja y Bueno, que no quiero que hable usted, que no se habla. 70. Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero que me quiere decir tantas cosas. Desde su época en la política navarra, Cerdán tenía una relación permanente con la empresa constructora Acciona. Tanta relación que, según la Guardia Civil, se había medio comprado una pequeña constructora local para concurrir con Acciona a concursos públicos en Navarra y así canalizar, camuflado, sus mordidas a cambio de influencia. Las constructoras siempre están ahí. También estaban ahí el día en el que un concejal de urbanismo de Majadahonda decide tirar de la manta y bajo la manta había todo un caso Gürtel. Queda claro, ante toda España, que todos los partidos políticos tienen un grave problema de financiación. Las constructoras estaban en los papeles de Bárcenas. Todos recordamos que aparecían M. Rajoy o unas iniciales casualmente iguales a las de un tal Francisco Álvarez Cascos, otro ministro de Fomento. Pero pocas veces se recuerda que el tesorero no solo apuntaba el dinero que entregaba, sino el dinero que recibía en la caja B. Y ahí están nombres sospechosamente iguales a los de los más altos directivos de constructoras como SACIR, OHL o FCC, y algunas otras, de las que acaparan buena parte de la gran contratación de obra pública. Entre 2000 y 2009 donaron en negro al Partido Popular casi 5 millones de euros. 1, 2, 3, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, 2 millones de tales. Este es Alfonso Rus, que fue presidente de la Diputación de Valencia. Está contando billetes, dinero que habría recibido de manos de un constructor. En las grabaciones se le oye hablar sobre el amaño de un concurso de viviendas de protección oficial. Mafia española. La mafia española. ¡Qué grande, qué grande! Eso sí que me divierto un montón. Te gustó tener un amigo mafioso. Y este es el empresario alicantino Enrique Ortiz, constructor que admitió haber financiado ilegalmente al Partido Popular. De Ortiz, personaje local y hasta pintoresco, se ha hablado mucho más. Pero lo cierto es que muchos de los que aportaron el dinero para la corrupción durante décadas siguen ahí, en el IBEX 35, o recibiendo contratación pública, o como Enrique Ortiz, que también sigue ahí, reconstruyendo las zonas afectadas por la Dana y siendo el empresario todavía con más poder de la zona, a pesar de todo. No son culpables de nada, no están inhabilitados,
¿Las empresas corruptoras no son culpables de la corrupción? Pues dice el presidente de la patronal de empresarios, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que no son culpables, que son víctimas. Y yo creo que el que corrompe es el que tiene la capacidad de dar un contrato y te digo, te doy el contrato si me pagas, porque los que se han repartido el dinero, pues todos sabemos quiénes son, y del ministerio donde salían los contratos o de lo que fuera, pues también. Por tanto, a mí me parece total equivocación culpar a las empresas del término corruptor. Estamos en lo de siempre y no puedo admitirlo, y en nombre de las empresas españolas, pues sinceramente nos ofende que esto se diga. Elena Herrera, hola. ¿Qué tal? Elena Herrera es periodista del diario.es, especializada en tribunales. Elena, según esta teoría de Garamendi, las grandes empresas no corrompen, sino que se encuentran con el corrupto y no tienen más remedio que tragar. No son corruptores, son víctimas. Más allá del relato de cada uno, queremos entender cómo funciona esto técnicamente. ¿Qué dice el Código Penal? Bueno, es una interpretación curiosa la que hace el jefe de la patronal, porque pagar sobornos para ablandar voluntades de políticos y asegurarse adjudicaciones es claramente un delito. El Código Penal tiene mecanismos para sancionar con cárcel, con multas e incluso con la prohibición de acudir a nuevos concursos a los empresarios o empresas que pagan por conseguir beneficios o por tener una posición de ventaja en el acceso a contratos públicos. Hablamos de delitos como el cohecho activo, que es pagar dádivas a cambio de favores, el delito de fraudes a acciones ilegales, que es conjurarse con un político para defraudar a un ente público, o tráfico de influencias, que es influir en un político para obtener un beneficio concreto. Nos hacemos hoy esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los políticos dimiten? Los partidos entran en crisis, incluso pueden ser condenados por corrupción, pero las empresas parece que no pasa nada. ¿Tan difícil es, Elena, de probar ese delito de cohecho, de soborno? Sí. Para probar que una empresa o un empresario ha cometido el delito de cohecho, es necesario probar que ha pagado una mordida a cambio de algo concreto. Aquí me viene a la cabeza el caso que yo creo que mejor ilustra hasta la fecha, al menos, la connivencia entre el poder político y el poder económico en España, que ha sido la pieza del caso Gürtel, que investigaba las donaciones de empresarios al PP. Es una causa que dio bastantes vueltas, pero en la que llegaron a declarar ante el juez pues más de una veintena de empresarios, la mayoría responsables de grandes constructoras, cuyos nombres aparecían en los papeles de Bárcenas como donantes de dinero a la Caja B, cuando el partido gobernaba y les otorgaba grandes contratos de obra pública, ¿no? Ahí se hizo un laborioso trabajo por parte de la policía, en este caso de la UDEF, por parte de Hacienda, se analizaron la forma de contratación, los posibles incidencias que hubiera en los expedientes, pero no se pudo establecer una conexión entre las donaciones, esas donaciones que aparecían en los papeles, y las adjudicaciones concretas que habían recibido esos empresarios, ¿no? O sea, había indicios sólidos de que habían ingresado esas cantidades al Partido Popular, pero no estaba probado el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación concreta, ¿no? Y ese era el requisito para poderles atribuir el delito de cohecho, que era el único por el que podían ser investigados, porque la financiación ilegal de partidos no era un delito cuando se produjeron esas donaciones. Lo último que hemos conocido de Santos Cerdán, ya te digo que a mí me parece como un paso más, ¿no? Resulta que Cerdán era propietario camuflado de una empresa constructora que luego ganaba contratos públicos en Navarra, presentándose con Acciona, y así se quedaba con un porcentaje de las adjudicaciones. ¿Esto lo habíamos visto antes, Elena? A ver, yo creo que es un caso poco habitual porque los políticos tienen la obligación de declarar su participación en empresas, ¿no? Entonces esta ya doble vuelta de formar parte de acciones de una compañía que luego recibe contratos públicos me parece bastante exótico, ¿no? Hemos visto casos de políticos que han tenido que dimitir por adjudicar a cercanos, ¿no? Pues a familiares o a amigos, a conocidos, pero políticos que formen parte a escondidas además de una empresa que luego resulta adjudicataria, la verdad es que es algo bastante poco habitual. Elena, ¿y qué ha hecho Acciona con todo esto? A ver, Acciona
aparece en el epicentro de la trama, por lo que sabemos ahora. Estamos en un momento también muy incipiente del caso, ¿no? Todavía, ¿no? De la parte, sobre todo esta parte de Santos Cerdán. Pero sí que es verdad que los 600 y pico millones adjudicados bajo sospecha, un 80% son de contratos de Acciona, ¿no? Sí que parece que ahí los amaños se hacían a través de una persona concreta, el entonces jefe en Navarra y La Rioja, que fue despedido hace varios años, en 2021. Y además Acciona ha despedido la semana pasada a otro directivo que aparece en una conversación de Koldo García, de las que se han incautado, en el que Koldo dice que ese directivo había tratado de influir en los nombramientos del ministerio, además del ministerio actual de Óscar Puente, ¿no? Y esta persona pues también ha sido despedida. Y más allá del despido de esta persona, ¿puede Acciona ser condenada como empresa? Desde 2010 el Código Penal recoge una regulación expresa de responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos en su nombre, digamos, por sus representantes, por administradores, por trabajadores. Pero otra ley ha venido perfilando un poco los efectos de esta regulación y ha determinado que las empresas solo pueden ser inculpadas si ha existido digamos, un fallo en la supervisión, ¿no? O en la vigilancia de esa conducta en cuestión que se ha cometido de manera errónea, ¿no? Eso ha provocado que hayan sido investigadas y enjuiciadas personas concretas, determinados directivos, pero es más complicado dar el salto a las compañías, ¿no? Porque hay que probar esa falta de diligencia. Sí hemos visto condenas como responsables civiles subsidiarios, esto es, condena a una empresa a responder por los daños que hubiera podido causar ese trabajador que ha cometido un delito y que no puede hacer frente por sí mismo a la indemnización y hace frente la compañía, digamos, pero no condenadas en sí mismo por esa corrupción. Y de nuevo, en teoría, Elena, ¿es posible sancionar a una empresa, por ejemplo, con que no pueda presentarse a más concursos públicos durante un tiempo? Sí, eso es posible desde el año 2017, pero de nuevo solo en determinados supuestos. Tiene que haber una sentencia firme, eso es fundamental, y además tiene que ser una sentencia por determinados delitos, entre los que se encuentran algunos de los clásicos, ¿no? O habituales de la corrupción, pues financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, el que hemos hablado, cohecho, fraude fiscal. Y además otro requisito es que esa pena accesoria que se llama debe constar en la sentencia. O sea, el juez ha tenido que condenar expresamente a esa prohibición de contratar, ¿no? Cuando eso no ocurre, es imposible. Lo hemos visto esto, por ejemplo, con el caso de la Dana, ¿no? Que hemos visto que había empresas condenadas por financiar al PP valenciano, que hemos visto que han sido adjudicatarias de contratos millonarios para la reconstrucción de la Dana, ¿no? Pues eso ocurrió porque habían estado condenadas a delitos que no formaban parte de ese catálogo que he dicho antes, ¿no? Que en este caso creo que era delito electoral y falsedad documental, ¿no? Al que además llegaron con un pacto a cambio de reconocer las conductas. Entonces, bueno, pues sí que vemos que este tipo de cuestiones que impiden, bueno, esa prohibición de contratar. Pero si el condenado es un directivo concreto, la constructora sigue haciendo lo de siempre hasta que condenen a otro, ¿no? Sí, claro, en el caso de que hubieran sido condenados como persona física, o sea, como particulares, eso no impediría que la compañía, pues de la que son administradores, apoderados o meros trabajadores o directivos, pudiera ser adjudicataria de contratos públicos, sí. Elena, terminamos. De estos días me queda un poco la sensación de que por mucho que cambien gobiernos, por mucho que cambien partidos, siempre va a haber ahí una dinámica de fondo, siempre van a estar unas empresas acostumbradas a tratar de una manera determinada con la competencia por la adjudicación pública y que además los condenados acaban siendo pocos y empresarios no demasiado importantes. No sé si puedes ponerme algún ejemplo en el que la justicia sí haya establecido un castigo ejemplar para empresarios, para corruptores. Sí, bueno, yo creo que el ejemplo así más paradigmático es el caso Gürtel, donde Francisco Correa ha sido condenado, creo que lleva por más de 200 años de cárcel, una cosa así, las diferentes ramificaciones del caso, y ahí ha sido muy claro, ¿no? Además, en esa causa hubo muchos empresarios que confesaron incluso, bueno, pues los pagos al partido a cambio de adjudicaciones. Recuerdo el nombre de Correa, pero también otros como Fernando Martín, otros más que sobre todo en el caso Gürtel, pues han sido condenados por estas conductas. Elena Herrera, compañera, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.